Apreciados amigos, saludos. Y bueno, una vez más, bienvenidos a un programa de disrupción espiritual. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Patricia Chacón, una sierva de Dios, quien nos va a contar un testimonio. Ella es ex miembro de la Iglesia Universal, la Iglesia Pare de Sufrir. Se presentaron así en el mundo habla hispana en algún momento dado. Y bueno, primeramente ella queremos aprender un poco, que nos cuente su experiencia y también conocerla. ¿Cómo estás, Patricia? Bendiciones. Muy bien, Dani, gracias por la invitación. Una vez más agradecida de estar en tu canal y esperando que sea de gran bendición para todos. Gracias, Patricia. Coméntanos un poco, ¿cómo llegaste a la Iglesia Universal? Bueno, fíjate, yo llegué a la Iglesia Universal hace ya bastante tiempo, hace 5 años. Llegué mediante mi tía, ¿ok? En ese momento, pues, ella estaba pasando por una situación económica un poquito complicada y fue, bueno, a partir de ella que ella me dio la invitación, comenzamos a asistir y pues sí, mi trayectoria en el camino de la fe fue muy rápida, ¿ok? Pues bueno, antes de llegar a la iglesia yo me dedicaba a otro mundo, ¿ok? Yo me dedicaba al mundo del modelaje y pues que era un contraste bastante grande, ¿no? Entre los dos medios y realmente la Iglesia Universal fue ese camino para yo llegar hacia Dios. Entonces sí, bueno, mi tía comenzó a participar, obviamente atraída por las soluciones que la iglesia brinda para todos los miembros que están afuera, como por ejemplo prosperidad, salud, una vida mejor, solucionar los problemas de tu familia, o sea, muchas cosas que en el mundo de pronto las personas que están afuera suena atractivo, ¿no? Entonces fue así como mi tía comenzó a participar en las reuniones de la iglesia y bueno, posteriormente yo me uní a ella y comencé a participar ya en una larga trayectoria de lo que al final fueron 5 años completos. Ok. En ese tiempo que viste dentro de la Iglesia Universal, ¿cuál fue el trato? ¿Qué experiencia vistes? Y sobre todo a nivel de conocimiento. Vamos a ir, digamos, aunando en todas estas áreas a nivel interno de la Iglesia Universal Pare de Sufrir. Sí, al principio, como todo, una cálida bienvenida, te sientes en familia, sientes que por fin eres parte de algo y esa calidez es lo que lo hace más atractivo. El ambiente es completamente diferente, te sientes como en casa. Obviamente eso influye mucho en tu relación con Dios, comienzas a buscar más de Dios, comienzas a participar en los propósitos y lo que ellos llaman sacrificios, Hoguera Santa de Israel, bueno, los miércoles del Espíritu Santo, los domingos del culto, los viernes de liberación. Y yo pienso que todas las personas, todos los espectadores que están o estuvieron en la Iglesia Universal entienden que al principio la atención se centra 100% en ti. Entonces, eso te hace sentir que tú eres el protagonista y que obvio tu vida cambia radicalmente, pues de ser una persona que está en el mundo, que no tiene tanta atención como cuando ya entras a la iglesia y comienzas a percibir esa familiaridad de todos los miembros. Ok, perfecto. Y cuéntame, a nivel de qué experiencia te llevó a ir tomando, digamos, decisiones como por ejemplo retirarte de la Iglesia Universal. Digamos que una cronología de esos eventos hasta tu retiro. Sí, fíjate, Dani, al principio, pues como todo, yo me sentía muy bien. Te puedo decir que mi vida cambió radicalmente y en parte tengo muchas buenas experiencias en mi memoria y al mismo tiempo tengo muchas cosas que agradecer, ¿no? Porque obviamente fue el lugar que Dios usó para yo comenzarme a interesar por sus cosas. Sin embargo, a medida que fui como evolucionando, ¿no? Fui creciendo, porque como te comento, mi crecimiento fue muy rápido, comencé a adquirir o a tener más responsabilidades. Y a medida que iba teniendo más responsabilidades, obviamente me fui involucrando más en el programa interno de la iglesia. Entonces, bueno,
Me fui formando hasta el punto de entrar en el CPO, que es el curso Colaboradores de Obreros, porque claro, mi deseo era servir a Dios, siempre ha sido y sigue siendo servir a Dios. Entonces me formé en el curso de CPO por un año y pues obviamente allí ves muchas cosas y te asignan responsabilidades de las cuales estoy muy agradecida hoy en día, pero que de pronto comienzan a ser incongruentes con las cosas que tú ves sentado en un púlpito, ¿no? Porque ya es una cara que tú ves adentro, ya es algo que tú comienzas a ver el carácter verdadero de cada persona, tú comienzas a ver cuáles son las intenciones de cada persona, o sea, tú entras en una intimidad que si tú no estás bien bíblicamente, te puedes dejar llevar y puedes conformarte con lo que no es bíblico. Bueno, gracias a Dios ese no fue mi caso, Dani. Yo comencé a estudiar teología en el año 2019, antes de la pandemia. Pues bueno, fue una decisión espontánea, de verdad, por mi deseo individual de querer conocer más de Dios. Entonces, bueno, entró a un curso de teología en el Seminario Evangélico de Caracas y comienzo a estudiar en verdad lo que es la doctrina cristiana y lo que son en verdad las bases de la fe y lo que en verdad es el sacrificio de Jesús, porque en la Iglesia Universal nos enseñaban que tú para ganar el favor de Dios o para que Dios te sanara de alguna enfermedad o para que Dios se complaciera en ti, tú tenías que dar un sacrificio. Y obviamente pues esa teoría abrahámica que ya está casi extinta, o más bien está extinta por el sacrificio de Jesús, es algo que muy pocos miembros saben. Entonces, claro, cuando yo comienzo en verdad a ver la realidad de la Biblia, muchas cosas me comenzaron a chocar y fue allí donde yo tomé la decisión pues de abandonar la Iglesia Universal y cambiarme de iglesia. ¿Tú consideras que en ese tiempo la Iglesia Universal, la Iglesia Para de Sufrir, el fundamento principal no era Cristo, sino eran tus obras? O sea, que tenías que ganar el favor de Dios por medio de un sacrificio, de algo humano, algo que tú tenías que hacer para lograr que Dios produjera algo a favor tuyo, por ejemplo. Sí, completamente. De hecho, es algo que como miembro tú niegas. Porque claro, esta misma pregunta tú me la hacías 2 años atrás y yo te iba a decir, no, no, obvio que no. Nosotros somos por la fe, que de hecho se vive en esa fe. Y la palabra es la fe, la fe, la fe. Pero hay que ver verdaderamente la intención y qué es lo que estamos practicando. Entonces, sí, de hecho, el Templo de Salomón, que es la sede principal de la Iglesia Universal, para los que no conocen, que queda en Brasil, en Sao Paulo, el templo es literalmente una reconstrucción de los planos que están en el Antiguo Testamento que Dios le dio a Salomón para que construyera el templo. Entonces, es una doctrina más judeo-cristiana, ¿sí? En la cual está tergiversada y hay un malentendimiento acerca del sacrificio. Entonces, sí, básicamente lo que ellos creen o lo que nosotros creíamos, porque también en algún punto lo llegué a creer, es que a través de tu sacrificio del dinero, ¿ok? Tú puedes llegar a agradar a Dios. Es decir, mientras más dinero tú das, más va a ser la bendición que Dios te va a dar. ¿Consideras que la Iglesia Universal posee una estructura piramidal? O sea, las estructuras piramidales son, digamos, estructuras que el dinero pasa de arriba abajo, pues pasa como una escalera piramidal y digamos que hay un lucro que se pierde de vista, ¿no? Desde ópticas. ¿Qué opinas tú? Sí, completamente. Bueno, sí es cierto y se sabe y es algo a recalcar que pues todos los que sirven en la iglesia, sobre todo los pastores, ellos están prácticamente beneficiados o ¿cómo sería la palabra? Sí, ellos tienen el beneficio de la iglesia para poder servir completamente en la obra de Dios a cambio de que la iglesia supla todas sus necesidades. Eso es una realidad. ¿Ok? Y bueno, eso es algo que también por cuestiones de confidencialidad tampoco quiero mencionar, pero la cuestión es que sí, existe una pirámide en la cual, bueno, los lucros y todo lo que ocurre dentro de la iglesia, pues se va como distribuyendo, ¿no?
desde el que tiene más poder, o los obispos, como ellos se autoproclaman, los obispos, después vendrían los pastores y después los auxiliares de pastores o los candidatos que quieren entrar a la obra de Dios. Y sí, Dani, todo es piramidal, no solamente con la distribución del dinero o de la colecta de las ofrendas, los diezmos y los sacrificios, porque de paso todas las semanas hay un sacrificio. 2 veces al año se hace la campaña de Israel o la hoguera santa de Israel, que si quieres, bueno, te comento de eso más adelante. Pero sí, no solamente con la distribución del dinero, sino también con la jerarquía, ¿no? O la pirámide de jerarquía. Porque es algo que mientras menos jerarquía tengas, menos posibilidades tienes de servir a Dios. O sea, para tú en verdad querer servir a Dios, tú tienes que esperar, o eso es lo que te enseñan, pasar por un proceso, formarte en el CPO durante un año, después ser colaborador, después ser obrero, después si quieres ser esposa o pastor, y que no puedes hacer más nada porque no tienes la autoridad. ¿Por qué? Porque no has pasado por los programas que ellos te indican. Es decir, a mí me decían que tú no podías imponer las manos, ¿ok? Para orar por una persona enferma sin antes haber pasado por el CPO. Incluso siendo ungido por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que todo el que ha recibido el Espíritu Santo tiene poder, y Jesús mismo lo dijo, o sea, echarán fuera demonios y sanarán a los enfermos. Entonces Jesús nunca dijo, el requisito es que tú pases por un curso de un año en una iglesia, en la iglesia universal, no. O sea, Jesús se refería a tener el don del Espíritu Santo, cosa que ellos restringen, ¿ok? Porque es eso, o sea, mientras menos preparación universal tengas, menos posibilidades tienes de servir a Dios como tú quieres. Tú sabes que cuando me comentas todo esto, se me vienen a la mente varias denominaciones que no solamente es la Iglesia Universal. Se ha presentado una especie de método, fórmula, y que las personas han arraigado como un dogma y prácticamente lo colocan como que para llegar a Cristo primero tienes que pasar por esta serie de pasos, esta serie de métodos que diseñó alguien que ya quizás hasta partió con el Señor. Y lo que preocupa es que son tantos pilares y olvidan a la piedra angular, que es Cristo. O sea, Cristo es la piedra angular. No puede haber nada ni por encima de él ni por debajo de él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y creo que este podcast, Patricia, es válido para no solamente las personas que están dentro de la Iglesia Universal, sino también para las personas que seguramente van a identificarse con esta conversación, ¿no? De entre amigos. Porque pienso que las personas tienen que ir despertando y mucha de esa ignorancia, hace poco hablé con Rafael Coppola, que es ex testigo de Jehová también, él me decía, mira, yo estuve aquí simplemente por ignorancia, o sea, yo no leía la Biblia, sino me pasaba la atalaya, me pasaban los métodos y yo me regía por los métodos y si iba en contra de los métodos era como ir en contra de Dios. Y veo que lo mismo está pasando en diferentes estructuras de fe, aunque la gente en este momento dice, no, mi iglesia no es así. Mi iglesia no es como la de los testigos de Jehová, mi iglesia no es como la iglesia universal. Pero habría que sentarse con la palabra y reflexionar un poco, ¿no? Porque y es como nos está viendo la gente afuera. La gente nos está viendo como que, bueno, mira, ya va, yo no voy a entrar en esos religiosos locos, porque esa gente, mira, hacen esto, y la gente no los entiende. Y por otro lado, el que está dentro dice, no, es que ellos nos rechazan porque ellos no aman al Señor. Y resulta que lo que rechazan son el montón de métodos, de dogmas y de prejuicios que han montado encima de una estructura que verdaderamente Dios no desea que sea así. ¿Cómo ves tú esto? Sí, correcto, Dani, súper de acuerdo contigo. Recordemos que la característica principal de una secta es la censura a tu propia opinión. O sea, ya cuando comienzan a querer poner en poco tu propia opinión, de valerte por ti misma, de decirte no puedes consumir otro tipo de información que no sea de la iglesia, no puedes escuchar otras músicas que no sea de la iglesia, no puedes leer otros libros que no sea de la iglesia, porque el mundo es el mundo, esa es una frase típica de las sectas, el mundo es el mundo y la iglesia es la iglesia, y tú no te puedes juntar con el mundo. Pero ¿cuál es la verdad bíblica o la realidad bíblica? Que nosotros tenemos que ir al mundo a ganar almas, igualmente, o sea, así
necesites ir a un enfermo, así necesites ir a un judío, así necesites ir a una persona que practica la brujería para salvarla, tú lo vas a hacer. Entonces, sí, y una de las cosas, ¿no?, que más me molestaba, Dani, dentro de la iglesia, era ese querer censurar o poner en poco de pronto las sugerencias o lo que tú querías opinar respecto a un tema. Por ejemplo, bueno, no me parece tal cosa al respecto. Bueno, entonces tú eres de Satanás o es que ella está endemoniada, ¿no? Y ese miedo que te colocan al querer pensar diferente, que tú te vuelves un robot. O sea, tú dices, no, yo tengo mucho miedo de pensar diferente porque entonces es que estoy endemoniada o es que yo estoy en rebelión contra Dios o no voy a salir porque va a venir el espíritu devorador. Y te pasan testimonios de gente que ha salido de la iglesia y que, no sé, les dan cáncer o se quedan sin casa o se quedan sin familia. Exacto. Y entonces, claro, tú te comienzas a cuestionar como persona y que generalmente son personas que tienen una autoestima tan dañada a causa de la manipulación de este tipo de organizaciones, que tú dices, entonces prefiero correr el riesgo aquí y obedecer, porque te meten ese chip de sumisión y al final tú terminas obedeciendo al hombre y no terminas obedeciendo al propio Cristo. Y es difícil porque te da mucho miedo y comienzas a desafiar esa parte de ti y dices, bueno, Dios, yo te quiero servir, pero aquí me están diciendo que si yo salgo de esta iglesia no te voy a poder servir en más ninguna. Y bueno, ese fue uno de los miedos que yo atravesé cuando yo quise tomar la decisión, porque no fue de un día para otro, Dani. O sea, te puedo decir que yo estuve un año considerando el salir y respuestas tras respuestas y aguantando humillaciones, aguantando, bueno, de toda clase de cosas por ese miedo a salir, por miedo al fracaso, por miedo al castigo de Dios, porque esa es otra característica de las sectas, el castigo a Dios, de Dios, perdón, y vivía con ese miedo. Entonces no fue una decisión de un día para otro, obviamente fueron cosas que tuve que superar. Después de eso tuve que buscar hasta ayuda psicológica porque seguían traumas de mí o patrones de mí que habían sido inculcados dentro de la iglesia y que no eran cosas positivas. Como por ejemplo el sentirme menos porque no tenía un diezmo para dar o sentirme, no sé, poca cosa porque no podía asistir un miércoles a una reunión. Y ya eso era para mí como si yo era la peor pecadora del mundo. Entonces, o bueno, también el hecho de que no le agradaras a un pastor, porque es como tú dices, o sea, la gente coloca la autoridad y eso no es solamente para la Iglesia Universal, sino para todas las iglesias que de pronto puedan tener esa mala doctrina de diosificar al hombre, diosificar al pastor, diosificar a las personas y darle ese mérito, ¿no? Entonces, el solo hecho de que un pastor no se agradara de mí o de mi presencia, ya eso para mí era lo peor. Era para mí que estoy haciendo mal, yo le estoy desagradando al propio Dios, porque eso te hace pensar que un pastor o que un hombre es la figura de Dios. Entonces, sí, yo te puedo afirmar que después de todo ese daño espiritual que recibí y la crítica, obviamente, al momento que tú sales, porque vamos a la tercera característica de una secta, es la ley del hielo. Y yo siento que todo ex testigo de Jehová, todo ex miembro de la Iglesia Universal y de otras sectas, sabe a lo que me refiero, porque Dani, tú has sacrificado toda tu vida porque eso se vuelve tu mundo. O sea, tú estás en la iglesia y tú dejas a tus amigos, a los que eran tus amigos, te pones en contra de tu familia, te pones en contra de todo el mundo por defender una ideología, aunque ellos te lo adviertan, ¿no? Porque ellos están en el mundo real y aunque no sean de Dios, pues ellos están viendo las incongruencias. Y tú la defiendes a capa y espada, o sea, tú dices, no, esa es mi iglesia, esa es mi ideología, yo no lo voy a cambiar por nada porque si pienso diferente soy una endemoniada y que al final pues te encuentras solo y cuando nadie más dentro de la iglesia que lo que pensabas que eran tu familia, que eran tu mundo porque los ves todos los días, todos los domingos en los cultos, que te empiecen a ignorar y que después te lleguen los rumores de todas las cosas que han hablado sobre ti y que en las propias reuniones
y esto no es mentira porque toda persona que está dentro de la Iglesia Universal sabe que es así, en las mismas reuniones oran por las personas que salen, pero no de un modo, bueno, que te vaya bien, vamos a orar, no, del modo de que está endemoniada, de modo de que está mal, vamos a reprender ese espíritu que la sacó de la iglesia, vamos a ponerle en poco. Entonces, ese tipo de cosas te terminan decepcionando. Y si no eres una persona madura en la fe, tú desistes de Dios, porque piensas que Dios es así. Claro, claro. Y fíjate que una de las cosas que pasa con la secta es volver a Dios como si fuera un Dios bipolar. O sea, un Dios que hoy te ama, pero si mañana no sacrifica, si mañana no ofrenda, si mañana no diezma, entonces Él está bravo contigo, Él está molesto contigo. Y ese no es el Dios de la Biblia, donde dice un versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. O sea, lo mejor del cielo lo entrega al Padre para cada uno de nosotros. O sea, el propósito de Dios es amarnos, es bendecirnos, es que trabajemos en nuestro carácter, que es lo que vamos a llevar al cielo. Y una de las cosas que me preocupa de diferentes organizaciones es que tienen esa misma perspectiva de la fe tan nociva para las personas, porque no solo, porque fíjate, cuando tú me dices de la Iglesia Universal que oraban por ti reprendiendo demonios simplemente porque te saliste, ¿y qué tal? ¿Y por qué es así? Que tú tienes un llamado en otro lugar. Y ellos no lo disciernen, simplemente dicen: no, tiene demonios porque salió de nuestra organización. O sea, no hay un corazón entendido en entender que Dios tiene llamados para las personas, que Dios llamó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó de un lugar a otro. O sea, ese sentimiento de fe que nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Te hago una pregunta sobre todo, Patricia, con el tema de los sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios debías hacer allí en la Iglesia Universal? No entendí mucho eso y me causó un poco de ruido. Sí, Dani, bueno, en consecuencia de esa ideología, ¿no?, que tienen o que teníamos sobre los sacrificios para agradar a Dios, en la Iglesia Universal se trabaja de tres maneras. La ofrenda, que es algo, bueno, que no te lo pintan como obligatorio, pero psicológicamente te lo hacen saber, es decir, tú eres miembro, si tú amas a Dios tú tienes que ofrendar, es para el templo y en parte es bíblico y es correcto, ¿ok? La ofrenda, el diezmo, que bueno, el texto famoso es Malaquías 3:10, eso es algo que es muy famoso, y los sacrificios, ¿ok? ¿Qué pasa con los sacrificios? Los sacrificios, que se conocen como Hoguera Santa de Israel, se realizan 2 veces al año, en junio y en diciembre. Y prácticamente, ¿qué es? Bueno, ellos colocan de ejemplo a Abraham, que así como Abraham dio a Dios en una hoguera, que era una hoguera, ¿no? Lo que más tenía valor para él, que en este caso pues era su hijo, asimismo nosotros en los días actuales, obviamente no le vamos a dar un hijo a Dios, pero que es otra cosa que nos duele o que nos cuesta mucho trabajo conseguir, es el dinero. Entonces, es así, ellos te invitan o hacen la convocatoria a tú sacrificar algo que sea de gran valor para ti, ¿ok? Ya sea tu carro, ya sea tu casa, ya sea tu televisor, ya sea tu computadora, ya sea tu teléfono, ya sea algo que para ti represente 1.000.000 de cosas. Y esto no solamente se hace con los miembros adultos, se hace también en la escuela bíblica o en la escuelita, como ellos la llaman. Entonces, pasan los testimonios, obviamente, de gente que, bueno, mira, yo sacrifiqué 8 mansiones y Dios me dio 16 más. O sea, ese tipo de cosas que no se sabe en verdad si son reales o no, y que eso representa ¿cuál sería la palabra? Se me fue. Eso representa ay, Dani, si me puedes ayudar. Como pagar el favor de Dios, pues. Pongo aquí, no, ¿cómo sería? Bueno, cuando muchas personas siguen algo, eso es como una figura a seguir. Entonces, bueno, una influencia, esa es la palabra. Una influencia, sí, una influencia. tienes que cortar ese pedacito. No, Entonces, bueno, tranquila, tranquila.
Entonces, estas imágenes y estos testimonios representan una influencia para los otros miembros que quizás no tienen nada. Entonces, tú ves a personas en la quiebra que sacrifican sus casas, que sacrifican el dinero de la comida, que sacrifican el dinero de la mesada. Yo llegué a sacrificar muchas cosas de valor y mi mamá también, dinero que de pronto era para su quimioterapia o cosas que en verdad necesitábamos y por no tener o por tener ese conformismo a lo que decían los hombres, nosotros accedimos. Y verdaderamente, si te soy sincera, y eso lo digo para todas las personas que están adentro de la iglesia, no pasa nada si tú sacrificas o no. Y cuando tú decides colocar tu fe en un sacrificio que tú das por tus obras, tú pones en poco el sacrificio de Jesús. O sea, tú estás diciendo espiritualmente o inconscientemente, el sacrificio de Jesús no vale de nada, porque yo estoy sacrificando algo que es mío. Entonces, sí, Dani, de eso se trata la Hoguera Santa de Israel. Y yo te puedo decir que en las, bueno, incontables oportunidades que yo participé, sí vi el favor de Dios, pero fue más por mi fe que por lo que yo conseguí dar. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Por ejemplo, quedan millones y millones y millones de dólares y que al final quedan en ruinas y van y le ponen una demanda a la Iglesia Universal, como muchas de tantas, y otras que te dicen, oye, yo sacrifiqué, no sé, $1, que para mí era mucho, y les resulta. Pero realmente no es por la cantidad que le das a Dios, sino por la fe que tú colocas en ese sacrificio. No, y la Biblia dice, Patricia, misericordia quiere y no sacrificio. Yo pienso que la ofrenda primero tiene que ser algo que nazca de tu corazón. No puedes ser obligado por ninguna institución de fe. Yo conozco iglesias que inclusive descuentan por nómina el diezmo de las personas que trabajan en ella. Una cosa terrible, como si fuera el impuesto sobre la renta. Y yo, ojalá nos estén viendo pastores, líderes. Hay iglesias, y estoy seguro que la Iglesia Universal no es la sección donde hay más administradores que pastores. Una cosa bien rara, porque parece que el dinero es como que, no sé, lo han elevado, incluso lo han endiosado. Es lamentable porque es la decadencia espiritual y utilizando las cosas de Dios. Tuve un podcast con Karina. El podcast se llamaba Basta de lucrarse con Dios y hablábamos de eso, ¿no? Personas que se están lucrando de manera descarada, de manera vil. Hay iglesias ya que tienen fincas, que tienen yates, que tienen mansiones. Y Pedro le pasó un caso bien singular. Un hombre le pidió limosna y dijo, yo no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Y el hombre se levantó, sanó. O sea, hoy en día la iglesia no tiene problemas de oro ni de plata, pero lamentablemente tiene un problema. Falta la presencia del Espíritu Santo. Y yo quiero hacer un llamado en este momento, Patricia, a todas esas personas que hacen vida religiosa, vida institucional, que está bien la iglesia, pero ten cuidado porque parece mentira, pero hay gente que vive, o sea, hay organizaciones que viven para sostener la iglesia y no para presentar a Cristo. Y son dos cosas muy diferentes. Hoy en día hay iglesias cristianas que tienen templos increíbles. Tú me estás hablando de la Iglesia Universal. Yo vi, por ejemplo, las películas del líder de la Iglesia Universal. Son muy bonitas, testimonios muy bonitos. Pero estoy seguro que deberían de revisar sus praxis. O sea, revisar qué están haciendo en cada institución. Porque la verdad es que no están presentando ese Dios de amor, ese Dios de plenitud de gozo, sino un Dios de que pacta, ofrenda. Si no pactas o si no ofrendas, no recibes de Dios. Eso está mal. Eso está mal porque, como tú bien lo dices, Patricia, anula el sacrificio de Cristo. Y Pablo en las cartas a las iglesias le exhorta a eso, a no olvidar el sacrificio de Jesucristo crucificado en la cruz y en la resurrección, en la gloria del Padre. Así que de verdad que me parece súper interesante. Patricia, ya para finalizar, dos consejos. ¿Qué consejos le das a las personas que están dentro de la Iglesia Universal? Que estoy seguro que hay gente muy buena, ojo. Y el otro consejo sería
¿qué consejo le das a las personas que se salieron así como tú? Porque quizás tienen otro llamado o incluso hoy en día son ateos porque piensan que, o sea, le achacan todas estas realidades a Dios y Dios no es así. Bueno, Dani, el primer consejo que le puedo dar a la persona que sigue en la Iglesia Universal y que está escuchando este podcast es que sigas la voz del Espíritu Santo que hay en ti. Mira, Dani, así como es universal, mi consejo sería, uno, que escuche la voz del Espíritu Santo, que así como habló a mi persona y que yo fui capaz y tomé esa valentía para obedecerle, así esa misma voz está en todas las personas, o que de pronto algunas que han sentido la voz del Espíritu Santo para cambiarse de iglesia, porque las personas se confunden y piensan que salir de la Iglesia Universal es salir de la comunión con Dios, y no es así. Realmente nosotros tenemos que entender que afuera de esa iglesia hay un mundo, que hay un llamado, que hay dones, que hay talentos, que hay misterios y que hay un montón de cosas, porque si la palabra de Dios dice que el universo entero cabe en la palma de la mano de Dios, entonces ese miedo y esa limitación a querer salir por lo que puede hacer Satanás le da un cierto poder a que Satanás puede más en tu vida de lo que puede hacer el propio Dios. Quiero decir a todas las personas que esa voz, o sea, si en verdad, porque nosotros no podemos decir que la Iglesia Universal sea buena o mala, simplemente es el propio Dios que va a hacer lo que quiera con sus hijos, ¿ok? Y que del mismo modo que Dios te colocó aquí para aprender algo, para dar a los demás, si Dios te dice que te muevas de sitio, es porque algo quiere hacer contigo. Entonces, ese sería mi primer consejo. Y el segundo es no te conformes. No te conformes con lo que te pueda decir el hombre. No te conformes con la enseñanza que te pueda dar tu pastor. No te conformes con las enseñanzas de la hoguera santa de Israel. No te conformes con el CPO. Busca por ti mismo, escudriña la Biblia por ti mismo, que te vas a sorprender de la cantidad de verdades espirituales que Dios quiere revelar. Porque a veces salimos tan saturados de información, Dani, de la iglesia, que nos conformamos y decimos, bueno, ya con esto está bien. Y más allá de eso hay verdades espirituales ocultas en la palabra que Dios quiere revelar a cada uno de manera individual. Y que así como yo tuve la inquietud, porque la misma Biblia que yo leía era la misma que yo leía dentro de la iglesia y fuera de ella. Y si en esa Biblia yo pude conseguir las respuestas, yo estoy segura que todas las personas que están allí van a poder conseguir la respuesta en la Biblia si escudriñan y si buscan a Dios de todo su corazón. Y bueno, para las personas que ya han salido de la Iglesia Universal, les quiero decir que no es el final, ¿ok? Porque existen dos términos para salir, Dani. A través del pecado, ¿okay? Que en verdad seas un hijo de Dios, que estás avergonzado, que cometiste un error, que tú eras auxiliar de pastor, tú eras obrero, tú eras colaborador, tú eras pastor, o tú eras hasta esposa de pastor y tú cometiste algún error y tú saliste de la iglesia. Ese es el primer escenario. Y el segundo es que simplemente, pues, como yo, escuchaste la voz de Dios y quisiste salir de la iglesia. Yo te podría decir dos cosas. Uno, que perdones tanto a las personas que están adentro, a ese hermanito, esa hermanita que te dañó, a ese hermano que te criticó, a ese pastor que te dijo que hacías las cosas mal, a esa esposa de pastor que te dijo que la falda estaba muy apretada. Que aprendas a perdonar y sobre todo que te perdones a ti mismo. Y la segunda es que recibas el perdón de Dios. Porque cuando nosotros cometemos pecados, nosotros pensamos que somos insuficientes y que no podemos volver y que es el final. Pero quién sabe si Dios te permitió cometer ese acto, fue para que tú te dieras cuenta que no era el lugar para ti. O bueno, quizás sí vas a ser útil en la obra de Dios en la Iglesia Universal, pero bueno, caíste en tentación y siempre va a haber una oportunidad más. Y en el segundo escenario, a las personas que salieron, pues, por un llamado de Dios, que escuchen cuál es la voz de Dios,
y que no tengan miedo. Dani, cuando yo salí de la Iglesia Universal, Dios me llevó a una iglesia espectacular aquí en Caracas y allí hice una obra maravillosa y después me movió a otra. Y te puedo decir que nada de lo que me pintaban en la iglesia sucedió. No vino el espíritu devorador, no me quedé sin casa, no me quedé sin familia. Más bien todas las cosas han progresado y ahora te puedo decir que tengo un trabajo mejor, tengo más amor propio, tengo más autoestima, tengo más conocimiento de Dios y sobre todo tengo una mejor relación con Dios, porque ahora hago las cosas por ingenuo amor, no porque el pastor me está viendo o porque la obrera me mandó. No, ahora hago las cosas por amor y confío en el plan de Dios. Donde quiera que Él me coloque, yo voy a dar frutos. Entonces, sí, espero que este mensaje, este video haya sido de bendición y decirle a todas las personas que no tengan miedo del hombre. Dani, al único que tenemos que tener temor es a Dios, porque la palabra exhorta a tener temor a Dios, porque ni siquiera a Satanás se le debería tener miedo cuando tú tienes identidad. Y reconocer que ese sacrificio de Jesús nos hizo hijos y que por ser hijos Dios tiene regalos maravillosos para nosotros y que no nos podemos limitar a una organización que tiene una doctrina errada, que no necesita sacrificar y que tu vida por amor fue comprada en la cruz para que tú disfrutaras y que esa carga de querer hablar y no poder, esa carga de tener responsabilidades que no te gustan, esa carga de no entender, de quedarse callado, esa carga es lo que Jesús no quiere, porque Él paga un precio para que nosotros seamos felices y para que podamos servirle con la mayor libertad. Entonces sí, que escuchen el llamado de Dios y el que me reveló a mí y pues a los miembros que han salido de la iglesia o que se han cambiado de la iglesia, es el mismo que le va a revelar sus corazones a las personas que sean escogidas. Amén, amén. Gracias, Patricia, por tu aporte. Y es cierto, un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que debemos de arroparnos con su sombra y no con la sombra denominacional. Así que gracias, Patricia, a todas las personas que pudieron ver ese podcast. Espero que haya sido de mucha bendición. Chao, chao.